cordial saludo. Mi nombre es Daniela Parra Ospina. El día de hoy, junto al profesor Sergio Andrés Sierra Luján y el profesor Daniel Alberto Grajales Gaviria, les vamos a presentar el fortalecimiento del aprendizaje de inventarios mediante una herramienta didáctica basada en inteligencia artificial generativa, evidencia desde XP Contable. Bueno, como planteamiento de nuestro problema, partimos de la transformación digital de la profesión contable. Actualmente vemos que los contadores no solo deben comprender normas, registros, procedimientos, sino que también deben de desenvolverse en entornos mediados por tecnología y entre ellos podemos incluir a la inteligencia artificial. Sin embargo, vemos que en la profesión persisten estrategias tradicionales de enseñanza, especialmente en temas que requieren mucha práctica, como lo son los inventarios. En este tema es importante comprender conceptos como inventario inicial, compras, devoluciones, costos de venta, valuación, CARDEX y efectos en los estados financieros. Vimos que la dificultad no solo basta en memorizar una fórmula, sino que el estudiante debe integrar razonamiento conceptual, lógica procedimental y precisión numérica. Por ejemplo, también vimos que se debe entender cómo se mueve el inventario, cómo se calcula el costo de la mercancía vendida y cómo una decisión de evaluación afecta al estado de resultados. Frente a esta problemática, surge nuestra herramienta XP Contable como una herramienta didáctica que combina teoría, ejemplos guiados, práctica asistida por inteligencia artificial. La intención es que el estudiante pueda aprender haciendo, equivocándose, recibiendo orientación y corregir sus procedimientos en tiempo real. Vimos entonces necesaria la pregunta de investigación: ¿en qué medida una herramienta didáctica basada en inteligencia artificial generativa mejora el aprendizaje de inventarios en estudiantes de contaduría pública? Bueno, como objetivo general tenemos evaluar el efecto de XP Contable sobre los resultados de aprendizaje y la competencia percibida de los estudiantes de contabilidad de los recursos financieros. Como objetivo específico número uno, tenemos desarrollar un pre y un post-test para los estudiantes de contabilidad de los recursos financieros. Em, como objetivo específico número 2, tenemos aplicar el pretest, la herramienta XP Contable y el posttest a los mismos estudiantes. En un objetivo específico número 3, tenemos analizar los resultados de luego de la aplicación de la herramienta en el posttest comparando con el posttest. Bueno, en el marco referencial de esta investigación, la construimos partiendo de 4 pilares fundamentales, como lo son la transformación digital contable. Vimos que autores como Andiola, Tetamansi, Hadmi, Narsar señalan que la educación contable puede responder a los cambios de la profesión, integrando herramientas digitales que puedan acercar al estudiante a escenarios y entornos reales de trabajo. Eso justifica el uso de las plataformas que permiten practicar procedimientos contables de manera interactiva. En un segundo frente, tenemos el aprendizaje experiencial desde la perspectiva apoyada en COL y actores como Gintins, Qualicat y Jusoft nos cuentan que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante vive una experiencia, una reflexión sobre ella, construye conceptos y también puede aplicarlos. XP Contable responde a esta lógica porque no solo se queda en la explicación teórica, sino que propone práctica, propone resolución de ejercicios y retroalimentación. Tenemos un tercer enfoque
que se basa en estrategias activas y el uso de tecnología. Vimos que investigaciones como la de Fansong, King y Pinto apuntan a que la interacción, la simulación y la participación activa fortalecen el aprendizaje. En inventarios esto es muy importante porque el estudiante necesita practicar varias veces para comprender la lógica de los métodos de evaluación y el costo de ventas. Finalmente, en un cuarto frente tenemos el enfoque de la inteligencia artificial generativa en educación contable. Encontramos que autores como Shuo, Low, Batajin, Blondel, muestran que la IA puede apoyar la explicación de conceptos, la práctica guiada, la retroalimentación y advierten que debe usarse con verificación crítica, especialmente en tareas contables que requieren exactitud numérica. Eh, bueno, le damos paso a nuestro profesor Sergio, quien nos explicará la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las principales conclusiones de este estudio. Bueno, entonces, desde el punto de vista metodológico, entonces se utilizó un diseño preexperimental de un solo grupo, tanto en el pretest como en el post-test, perdón. Básicamente evaluamos la misma corte antes, durante y después. Esta muestra fue de 27 estudiantes del curso de Contabilidad de Recursos Financieros del Politécnico Jaime Sasa Cavit. Se trabajó con la cohorte completa, con los 27 estudiantes. En la primera fase entonces del proceso, los estudiantes respondieron el pretest con el propósito de entender un poco cuáles eran sus conocimientos previos que tenían de inventario. Son estudiantes del tercer semestre, cabe resaltar aquí. Luego entonces de ese pretest se hizo la intervención de la herramienta XP Contable, con la cual se trabajaron dos sesiones de 2 horas cada una de ellas, o sea, un total de 4 horas de trabajo. Y finalmente se realizó el post-test con la misma encuesta que se trabajó con el pretest para garantizar una comparabilidad empírica. Eh, y finalmente se aplicó adicional al pretest y al post-test, se aplicó entonces una herramienta de autopercepción. Bueno, como primer resultado entonces tenemos acá lo que es la herramienta XP Contable. Es una herramienta que se diseñó basada en inteligencia artificial generativa para apoyar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje de inventarios. Esta herramienta, como lo vemos en la diapositiva, entonces tiene los siguientes temas que están cubiertos en 4 módulos. La primera parte es una conceptualización del inventario. El segundo módulo es cómo trabajar todo el tema de la valoración de inventarios con los diferentes métodos. El tercer módulo es cómo se registran devoluciones de compra y de ventas. Y el último módulo tenemos cómo se integra toda esa información al estado de resultados. Y cada uno de esos módulos tiene 4 niveles. Un primer nivel es todo el tema de la fundamentación teórica. Un segundo nivel viene siendo lo que es un ejemplo guiado con inteligencia artificial generativa. El tercer nivel viene siendo una práctica donde la misma IA es quien lo va guiando en su proceso de práctica y finalmente tenemos una evaluación con escala ABCD y con preguntas donde el estudiante tiene que hacer cálculos y que la misma IA es quien lo va a retroalimentar. Bueno, entonces ya pasando a los resultados obtenidos, tenemos entonces como primer resultado una medición de la mejora global del desempeño que tuvieron los estudiantes. ¿Qué encontramos entonces en este punto? En la parte del pretest, encontramos que el promedio de respuestas correctas fue de 8,19 con respecto a los 11 ítems que se evaluaron en el pretest. Y en el posttest, este aumentó en 0,57 puntos porcentuales sobre 11. Por otro lado, vemos entonces también que se observó un aumento en el porcentaje general de aciertos en esta prueba, donde pues en un inicio teníamos 74% de aciertos en el pretest, mientras que en el post-test obtuvimos un 79,7% de acierto, lo cual significa que hubo un aumento del 5,2% puntos porcentuales, es decir, una mejora. Cuando entonces aplicamos la prueba de Welch, vemos entonces que esta diferencia no fue significativamente estadística,
Sin embargo, cuando analizamos el efecto que tuvo esta mejora o no, cuando utilizamos la prueba de Hedges, encontramos que en efecto sí hubo una mejora. Y esa diferencia no significativa se debe precisamente al tamaño de la muestra, que más adelante lo abordaremos en recomendaciones futuras. Como segundo resultado, entonces, ya cuando evaluamos los diferentes ítems que tenía el pretest y el posttest, vemos entonces mejoras significativas en los conceptos de valoración de inventarios, vemos también mejoras significativas en los sistemas de inventario permanente y periódico, pero también encontramos a su vez ciertas deficiencias en el manejo de los conceptos de inventario inicial y el inventario final cuando se llevan a los estados financieros. Finalmente, entonces, encontramos un resultado bien interesante que está asociado justamente con cómo les fue en la autopercepción. Como vemos entonces en el gráfico, vemos que al principio la mayoría de los estudiantes eh, se autopercibían que tenían un conocimiento muy bajo asociado al tema de los inventarios y luego de usar la herramienta XP contable, lo que vemos entonces es que ese resultado bajó significativamente, es decir, que ya la mayoría de estudiantes se consideran que tienen un nivel importante asociado al manejo de los inventarios. Y por otro lado, una pregunta que nos pareció importante en ese tema de percepción es, al fin, si el estudiante tiene la capacidad de hacer un costeo, obtener el costo de la mercancía vendida y saber cómo utilizar los cards con los diferentes métodos de valoración, encontramos entonces que hubo un aumento significativo en este proceso. Entonces, cuando aplicamos la prueba de Fisher para mirar si esta diferencia era estadísticamente significativa, lo vemos que sí. Entonces, lo que encontramos entonces es que a través de la herramienta XP contable le está aportando un valor al estudiante al momento de entender, conceptualizar y poner en práctica el manejo de los inventarios. Dicho esto entonces, como conclusiones, y siendo la primera la más importante, damos entonces respuesta a la pregunta de investigaciones que XP Contable tuvo un efecto significativo, ya que permitió mejorar el aprendizaje de los inventarios en la cohorte que se analizó, donde vemos que el promedio aumentó cuando se hizo el pre con respecto al post y vemos entonces que la autopercepción también tuvo un comportamiento importante también que los estudiantes percibieron que aprendieron más cuando utilizaron la herramienta de XP Contable. Como segunda conclusión, tenemos que el valor didáctico que tiene la herramienta, cuando se combina la teoría con los ejemplos guiados, con la práctica, con la inteligencia artificial y la retroalimentación inmediata, que recibe, vemos entonces que el estudiante lo que logra percibir a partir de esa práctica es que sus conocimientos de inventario van aumentando. Y es importante resaltar este punto en esta conclusión y es que la IA no es el docente, sino que la IA es una herramienta de apoyo pedagógico y en ningún momento esta herramienta está pensada para sustituir a los docentes. En cuanto al aporte a la educación contable, concluimos entonces de esta investigación de que eh, podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial como XP Contable u otras herramientas y podemos ir comenzar a dejar de un lado la enseñanza tradicional donde pues se trabaja con hojas de cálculo, inclusive en las mismas hojas de cuaderno para hacer procesos de registros y trabajo de inventario. Como recomendaciones y limitaciones en investigaciones futuras es que se busca ampliar el tamaño de la muestra, dado que pues, el grupo focal con el que trabajamos fueron 27 estudiantes, pero esperamos en otras investigaciones abrir el espectro a más universidades, a más grupos y a más estudiantes. Estas son entonces las referencias que utilizamos en nuestra investigación y muchas gracias.